Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo, volviendo a casa, con el capítulo 14 del estudio verso por verso de la primera carta de Pedro. Y como siempre, Jeremías 3:33, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, pues nos quedamos en, en la parte donde en Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Habíamos hablado de que cuando escucháramos estos estudios, este mensaje, si nos llegaba al corazón, si nos apasionaba, entonces definitivamente somos descendientes de Abraham. Y si no, bueno, pues y tienes ese quemazón en tu corazón y no somos descendientes de Abraham, somos extranjeros, pero queremos ser adoptados por el Padre, ¿no? Y está el Padre Celestial uno por uno llamándonos por todos los cuatro ángulos de la tierra para que al final va a haber pues una salvación enorme en todas las naciones, ¿sí? Y obviamente no todos van a querer aceptar eso, no todos van a querer aceptar el Shabbat, no todos van a querer aceptar lo de los mandamientos. Y hablamos de algo en el capítulo anterior acerca de la circuncisión, cuando el Padre Celestial ya tuviste, y eso es lo que hace a Saulo, ¿sí? Saulo no era una persona, Pablo, que estaba en contra de la ley de Moisés, porque empezó a decirle a todos aquellos que estaban llegando a la fe, para no ponerles tropiezo, no los circuncidaba, pero obviamente ya estaban ellos siendo circuncidados en el corazón. Y conforme ellos iban conociendo las escrituras, si en la voluntad de ellos estaba y en su corazón nacía el ser circuncidados en la carne, pues eran circuncidados en la carne. De igual manera, ya estás escuchando la información, estás escuchando el mensaje y ya estás circuncidado. Dios ya ha circuncidado tu corazón, ya guardas Shabbat, ya guardas tus fiestas. Y si el Padre te pone en tu corazón a hacer pacto con Él, no es obligatorio obviamente, pero si en tu corazón nace el ser circuncidado, ¿sí? Pues ya entras en pacto con el Padre, ¿no? Esto no quiere decir que el no hacerlo ya te separe totalmente de Dios, no, ¿sí? Acuérdate que si nosotros guardamos los mandamientos, si guardamos el Shabbat, si guardamos las fiestas del Padre, entonces estamos siendo parte del pueblo de Dios, ¿va? Y bueno, en la cuestión de el varón, en la parte de la mujer, pues la mujer no se tiene que hacer ningún tipo de circuncisión, ¿no? Por eso me refería en el video anterior a los varones, nada más. Y bueno, y todo eso lo habíamos visto en el video anterior y continuamos con 1 Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que dijo Oseas. ¿A quién le dijo Oseas esto? Pues lo dijo a las 10 tribus. Nosotros no éramos pueblo, ¿por qué? Por nuestros pecados. El Padre Celestial nos dijo, lo a mí no sois pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Lo ruamá, no compadecida. Dios dijo, ya no me compadeceré de la casa de Israel, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso lo vemos en Oseas 2:23. Lo único que está diciendo Pedro aquí es que la profecía de Oseas ya se cumplió en ustedes. Dios cumplió su palabra. Dios tuvo compasión de lo que se había perdido, en ustedes o en nosotros, pues en todos. Dios vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Sí? Está hablando de todos estos dispersos que ya se habían asimilado entre las naciones, ¿sí? Pero también nosotros los extranjeros estamos dentro de, siempre y cuando tú lo quieras, ¿sí? Entonces Él va a salvar lo que se había perdido. Y pues no se puede encontrar algo si no está perdido, ¿no? He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
O sea, quiere decir que hubo un tiempo que no estaba perdido y luego se perdió. Y ahora viene a rescatarnos. ¿Sí? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué les llama extranjeros y peregrinos? Porque aunque ya fuimos alcanzados de manera espiritual, aunque ya renacimos de simiente incorruptible, todavía seguimos en la galup, ¿sí? O la diáspora. Todavía estamos dispersos entre las naciones. Así es que mientras estemos en el extranjero, mientras no haya sido la redención, mientras no venga el Mashiach y se establezca su reino en la tierra, ¿sí? Mientras sigamos dispersos y que todavía no regresamos a nuestro verdadero hogar, espiritualmente hablando, entonces podemos decir solamente que estamos en una situación de espera, ¿sí? Porque estamos nada más esperando a cuando venga nuestro Mashiach a reinar y que tome de los 4 ángulos de la tierra a todos sus escogidos. Entonces ahí podemos decir, he vuelto a casa, ¿sí? He vuelto a casa. Mientras estamos en la dispersión, pues estamos en peligro, ¿sí? Estamos en peligro constante, tú lo sabes. Estamos viviendo un tiempo de mucho peligro, donde se está volviendo a repetir la historia. Es curioso, pero se vuelve a repetir la historia. La historia de el diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Donde hay una extrema violencia, donde hay una perversión impactante, impresionante, donde hay un desorden tremendo político, social, donde a Dios se le ha puesto en un lugar lejano, ¿sí? Donde vemos cosas tremendas, donde hay una batalla espiritual, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de abstenernos de todos los deseos carnales que están batallando contra el alma. Si tú sabes que si ves televisión, que si ves... Mira, precisamente ayer, ¿sí? Estaba viendo un documental. Bueno, no lo estaba viendo, simplemente en donde trabajo tenía la televisión prendida y estaba viendo que había un documental sobre cine, sobre el productor de la película de también algo así, que sale Gael García Bernal y otro muchacho, y en pleno día, en plena tarde, pues estaban haciendo las entrevistas y luego sacaban escenas de la película, y en eso sacan una escena, pues ya te imaginarás, ¿no? Una escena pues que no era, ¿no? Pues como para estarla sacando a esas horas, era la hora de la comida, y pues yo trabajo en un restaurante y la gente, pues ahí las mesas empezó a salir eso, pues de volada le cambiamos de canal, ¿no? Entonces estamos expuestos todo el tiempo a ver cosas que están mal. Imagínate los niños con internet, con el famoso TikTok, con todas las redes sociales, lo que no están viendo, ¿sí? Entonces ahí hay una batalla espiritual, hay una batalla contra tu alma. El mal quiere apoderarse de ti, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Nos va a costar trabajo, porque estamos viviendo en un pueblo que aparte de eso tiene pues su cultura, sus tradiciones y las leyes que son totalmente diferentes a lo que Dios nos establece. Y tenemos que luchar contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿cómo? Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿sí?
Nos rodeamos de gente que pues nosotros ya estamos en otra parte, ya estamos en otra, ¿cómo le podemos decir? Espiritualmente hablando, hemos conocido el mensaje, hemos llegado al Padre, hemos recibido en nuestro corazón la circuncisión. No queremos otra cosa más que estar en la presencia de nuestro Padre y en la porvenir. ¿Sí? Ya el mundo como tal ya no nos interesa realmente, y esa parte pues no lo entiende, la gente no lo entiende, seguimos viviendo pues con personas que siguen dormidos. Entonces, al ver ellos nuestra forma de actuar, ¿sí? En el momento en que Mashiach venga y obviamente vean cómo nos comportamos, pues obviamente muchos de ellos se van a convertir, ¿sí? Entonces debemos de cuidar, debemos de recordar quiénes somos. Fuiste alcanzado por Dios, ¿sí? Ahora somos pueblo santo. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestra manera de vivir, vivir diferente a como vive el mundo, ¿sí? Entonces, y obviamente desde el momento en que tú conoces todo esto, pues es absurdo que quieras seguir viviendo como lo hacías antes, porque ya nos rescataron, el Padre ya nos rescató, ¿sí? Y entonces, pues si no lo hacemos, ¿de qué manera la gente va a decir, oye, estos realmente tenían sabiduría, eran personas entendidas, ¿sí? Entonces, pues tenemos que cuidar y tenemos que batallar y tenemos que ser ejemplo a los demás para que glorifiquen a nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que, con nuestro comportamiento, lo mismo que hacían Yeshua, cada vez que hacía un milagro o una buena obra, pues la gente glorificaba al Padre, ¿sí? Le daba gloria a Dios. Y este es el propósito de Dios para Israel. Cuando la gente vea lo que tú haces, cuando vea que tú guardas Shabbat, los mandamientos, tus principios, tu sabiduría, van a decir ciertamente pueblo sabio y entendido es este. ¿Sí? Esta persona tiene algo, o este pueblo tiene algo superior a los demás. ¿Sí? Y aquí viene otro mandamiento para vivir con los, para saber, perdón, vivir con los gentiles. ¿Sí? Se hace difícil porque todo el anhelo de todos nosotros, de todo el pueblo de Israel, es tener un rey. Ya lo tenemos, que es Yeshua. Y que Yeshua gobierne entre nosotros. ¿Sí? Y someternos al mundo, pues, ay, híjole, y más con lo que está pasando. Pero mira, primero a Pedro 2, 13, 16, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí, obviamente sabemos que nuestro gobierno, aquí en México, sabemos que hay mucha gente que está gobernando de manera equivocada, ¿sí? Dios es el que controla todo. Recuerda eso. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y Él pone a los presidentes y Él pone a los gobernantes por un propósito, ¿sí? Para un propósito y porque se tiene que cumplir lo que está escrito. Así de simple. Porque tú tienes que entender que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del fin y tienen que estar pasando cosas y están pasando cosas, ¿sí? Que nos van avisando de del pronto regreso a nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, obviamente, al decir que nos vamos a someter a los gobernadores, a los presidentes, es porque no vamos a hacer el mal, no vamos a ponernos a robar, no nos vamos a poner a matar, no vamos a poner a transgredir las leyes de tránsito, no nos vamos a poner a eso, modo de entender. Tiene que haber un respeto porque vivimos en una sociedad y tenemos que cuidar eso, ¿sí? Dando ejemplo. Y obviamente vemos que pues lo lógico o lo que nos dice el versículo es para que todos aquellos que hacen mal tengan su castigo aquí en la tierra, ¿sí? Para que ellos compongan su camino y dejen de hacer lo malo, ¿sí? Pero pues obviamente sabemos que las cosas no son tal como nosotros quisiéramos. Sin embargo, tenemos que andar evitando cualquier situación donde provoquemos algo mal, ¿sí? A la sociedad.
¿sí? Y bueno, aquí en la parte de libertad, porque aquí hay un concepto que está distorsionado en la parte de andar en libertad, ¿sí? Andar en libertad no es querer hacer lo que se te pega la gana. Soy libre en Cristo porque hago lo que quiero. Y es precisamente lo opuesto. Y esto lo ha ido metiendo el maligno de manera sigilosa, ¿sí? Estás en la gracia, puedes hacer lo que quieras, acabo que si crees en Yeshua ya estás salvado. Porque ahora, viendo bíblicamente lo que significa que es libertad, ¿sí? Vamos leyendo el Salmo 119 y que la Biblia nos conteste qué es libertad. Salmo 119, 44, 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso es libertad, no la libertad que nos da el mundo, no la libertad que nos han hecho creer, no esa libertad que se ha metido sigilosamente en las iglesias para decirnos que estamos bajo la gracia y que cualquiera puede ser salvado siempre y cuando crea en Yeshua. No son las cosas así. Dios jamás cambió los mandamientos. Dios no es hombre para cambiar las cosas. Él estableció los mandamientos desde el principio, desde la creación, ¿sí? Él generó el evangelio desde la creación. El evangelio, ¿qué es? La Torah, los mandamientos, ¿sí? Obviamente la muerte y resurrección de Yeshua también es parte del evangelio. Pero aquí claramente nos está diciendo que si guardas los mandamientos y lo haces para siempre, entonces andas en libertad, ¿sí? Ser libre es ser libre de la ley del pecado. ¿Y qué es el pecado? Necesito que pongas atención porque aquí voy a terminar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Errar en el blanco? No. Esa es una explicación muy, muy sencilla, ¿sí? Pero ¿qué nos dice 1 Juan 3:4? ¿Qué nos dice Juan? Acuérdate que en la época de Juan, de los apóstoles y de Yeshua no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué se refería Juan? ¿Qué era lo que seguía Juan? La Torá. La Torá, por Dios santo. Yeshua seguía la Torá. Yeshua era la Torá viviente. No vino a cambiar ni a transgredir las leyes ni a cambiar nada, sino a seguirlas, ¿sí? Sino él decía, yo soy los mandamientos de Moisés, yo soy el mandamiento, ¿sí? Sigan mi ejemplo. ¿Y qué dice 1 Juan 3:4? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Así de sencillo. Eso es pecado. No guardas Shabbat, no amas a tu prójimo, no guardas las fiestas que estableció Dios, pues estamos en pecado. Así de sencillo. Y tú puedes continuar y puedes seguir con la idea de seguir en el engaño. Y tú puedes seguir en el engaño, ¿sí? Y en algún momento, pues Dios quiera, en su voluntad, que seas alcanzado con la verdad y que seas uno de sus escogidos. Pero la verdad de las cosas es que yo no me esperaba, Yo buscaría más información, yo buscaría conocer más. Y Yeshua lo dijo de otra manera. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él, ¿sí? Nunca dejaron de ser judíos, y los que se convertían al judaísmo para guardar los mandamientos de Dios, y eran creyentes en Yeshua. Y eran miles, se contaban por millares, porque esa idea de que también los judíos mataron a Yeshua es una tontería. Es una tontería, es una falsedad, es una mentira. Se habían convertido millares de judíos, habían creído en Yeshua, y todos los conversos, todos los que estaban dispersos, todos los gentiles que se habían convertido al judaísmo, ¿sí? Pero ahora eran creyentes en Yeshua y no seguían los mandamientos hechos por los hombres, que es algo totalmente diferente, ¿sí?
totalmente diferente. Todo lo que los sacerdotes, todos los escribas y fariseos que seguían la ley oral, ¿sí?, era totalmente diferente a la ley de Moisés. Y todos estos se estaban acercando a convertirse, ¿sí?, a ser creyentes en la ley de Moisés y en Yeshua, en creer en Yeshua. ¿Sí? Entonces, aquí dice Yeshua, de otra manera, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, yo soy el mandamiento, yo soy la ley de Moisés, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, señores. Libres mientras sigas con las tradiciones y las costumbres, y sigas guardando el domingo, y sigas festejando Navidad, y sigas con tus reyes magos, y sigas... No eres discípulo de Dios, no eres discípulo de Yeshua. Él lo está diciendo, yo no. ¿Sí? Y es tiempo de ponerse las pilas, porque el tiempo se está acabando, hermanos. El tiempo se está acabando. Esto, y como comentario fuera de esto, ¿sí?, está habiendo mucha información y muchas cosas que son mentiras, y tienes que poner mucha atención. Las redes sociales están manejando mucha información para confundir. Están hablando de estos seres extraterrestres, ¿sí?, que ya los aceptaron, que ya es un hecho, y que traen una agenda donde tienes que tener mucho discernimiento. Acuérdate que Yeshua no va a venir, no va a ser un Mesías terrenal, ¿sí? No va a hablar de la Torah ese Mesías cuando llegue. Tienes que tener discernimiento. Acuérdate que Yeshua, ¿sí?, uno de sus señales, uno de sus marcas es el Shabbat, ¿sí?, y sus mandamientos. Y de eso es lo que va a hablar Yeshua cuando retorne. Y va a retornar, ¿sí?, tal y como lo dice en Apocalipsis. Va a llegar, ¿sí?, con su ejército en los cielos. Y va a ser como espada de dos filos. Y eso es la Torah, los mandamientos. ¿Sí? Cualquier otro ser, cualquier otra persona que esté hablando todo lo contrario a esto, y que instituya el domingo como una ley dominical, ¿sí?, ese es el anticristo. ¿Sí? Entonces, cuídate. No, uno de los factores que están utilizando mucho es el temor. ¿Sí? Cuando tú encuentras a Yeshua, cuando tú encuentras al Padre, cuando tú encuentras la revelación, ¿sí?, y conoces el misterio y sabes quién eres y tu identidad, dejas de tener miedo. ¿Sí? Yeshua está buscando a los dispersos, está buscando a aquellos que quieran ser adoptados. Levanta la mano y está en paz. Estate en paz y tranquilo, porque Yeshua está por regresar, está por llegar, está por hacer justicia. ¿Sí? Con eso te dejo. Que Dios te bendiga en el nombre bendito del Mesías de Israel, Yeshua.